¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy tengo el gusto de estar con Joan Borbolla Vallesca, muy querido amigo, líder de empresa, líder en la extensión de la palabra, gran calidad humana. Joan, gracias. Daniel, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante en esta serie de contenidos que hemos estado publicando y compartiendo con ustedes. Y esto tiene que ver con el emprendimiento. Hoy queremos platicar con alguien que ha cruzado este camino, que ha desarrollado una carrera ejemplar, exitosa, en todos los aspectos de la vida, tengo que decirlo. Y algo que nos gustaría hoy compartir con él, qué es el emprendimiento, cuáles son las etapas que ha vivido, qué tipo de aspectos es importante que conozcamos, que entendamos más a fondo. Y bueno, qué mejor que empezar presentando un poco el contexto. ¿Cómo nace B&B Consulting? Platícanos un poco. Fíjate que nace ya hace 11 años tenemos ya con la empresa, con el despacho, y realmente nace como yo creo que como todas las empresas, nace de una idea, de una inquietud de decir qué voy a hacer el día de mañana, cómo me voy a ver en 10 años, dónde me voy a ver en 10 años, me voy a ver siempre trabajando para alguien más, quiero hacer lo mío. Estaba en un proceso en mi vida de un compromiso ya prematrimonial, por así decirlo, que es una de las tantas cosas que también te juega mucho la mente. Y un día, platicando con un muy querido amigo de México, me dijo, oye, pues tú le sabes mucho al tema de leyes, eres especialista, ¿por qué no pones tu propio despacho en lugar de trabajar para alguien más? Y la verdad es que platicadito, cuando te dicen las cosas, pues es muy fácil, es muy sencillo, claro. Y te imaginas que en 5 días vas a ser el rey del gallinero. Y la verdad es que pasan los días después de esos 5 días y ves que no tienes ni el gallinero. Y entonces ahí es cuando nace esa idea de decir, sí, quiero mi despacho, quiero ser el dueño de mi empresa, el dueño de mi vida, por así decirlo, cueste lo que me cueste. Y es así como nace. Y tuvimos ahí un muy mal timing, porque yo me decidí a renunciar al despacho donde estaba y emprender esta aventura una semana antes de que se detonara la antigua pandemia de la H1N1. Wow. Y fue todo un tema arrancar en medio de eso. Un reto grande, ¿no? Sí, muy grande, muy grande. Muy bien. Cuando fundas tu empresa, ¿qué dirías que te movió a empezar? ¿Qué propósito era el más grande que tenías en ese momento? Yo creo que a raíz del despacho donde trabajaba veía muchas deficiencias en ese despacho, sobre todo en el tema del approaching con la gente, de la humanización de la labor del abogado. A veces se vuelve muy mecánico y muy, haces esto y se acabó. Y ese tema a mí siempre me causó mucho conflicto, porque aún a pesar de que sí, como abogados en el programa donde yo me especializo, que es tributaria, defendemos empresas y defendemos personas físicas y personas morales, no solamente es una institución de cemento y techos y luces y computadoras, es una persona o un grupo de personas detrás, que el hecho de decirles tienes un problema legal y tienes un problema contable, tienes un problema fiscal, lo necesitas humanizar, como cualquier problema, como un doctor, lo necesitas humanizar, no lo puedes mecanizar, y mucho menos decirle a tu cliente, sí, claro, se resuelve así, te cobro 20 millones de pesos. Claro, o sea, lo llevas más allá, ¿no? Lo llevamos a una persona, sí. El proceso. Muy bien. ¿Qué dirías que es lo más complicado cuando sales a vender, cuando sales a darte cuenta que ya tendrías que un mercado que quizás no te conocía, que conocía el Joan de antes? ¿Cuál es el reto de haber salido al mercado y decir, aquí estoy, soy una nueva cara, una empresa nueva que estoy emprendiendo? ¿Qué fue lo más retador en ese principio? Yo creo que, como bien lo dices, que absolutamente nadie te conoce. Conocen al despacho donde trabajabas porque era una firma transnacional y conocían esa entidad, y a lo mejor uno que otro con el que tuviste trato te conocía como parte de ese despacho. Pero cuando sales de estar en un monstruo de estructura, pues te vuelves ni la uña de esa estructura. Y llegar con la gente, con los prospectos de cliente y decirle, pues ahora soy yo y yo traigo esto. Ganarte la confianza. Ganarte la confianza es lo más difícil. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te ganabas esa confianza? De entrada trataba de humanizar, o sea, trataba de dar ese enfoque de, oye, yo no soy un corporativo donde alguien te va a contestar de 1,732 abogados, ¿no? Y de esos 1,732 abogados, alguno te dará respuesta de cómo va tu situación.
Yo siempre le dije, yo soy el dueño, con el dueño vas a tratar, con el dueño vas a ver, el dueño te va a dar la cara, el dueño va a estar ahí, va a llevar tu expediente, va a hacer esto, va a hacer lo otro, Personalizabas mucho. Personalizarlo mucho y no me servía de nada. Porque obviamente me decían, sí, muy bonito, pero yo necesito un monstruo detrás, no es el mundo corporativo, hacía falta. Exacto, entonces tuve que cambiar la visión de no empezar con esos clientesotes a los que yo estaba acostumbrado, porque no tenía la infraestructura y todo el mundo me lo decía, cuando tengas regresa. Sí, claro. Y entonces empecé con otro enfoque, empecé a buscar clientes olvidados por este sector en donde se mal conceptualiza que los abogados fiscalistas somos muy caros y que solamente las empresas grandotas lo pueden pagar. Y entonces me fui enfocando a pequeños contribuyentes, a pequeños negocios. A esa gente que quizás no le hacían mucho caso, que la despreciaban un poco los grandes corporativos. No les hacían caso, los despreciaban y ellos mismos pensaban que no lo necesitaban. Ellos siempre pensaban, yo con mi contador estoy bien, con mi contador estoy feliz. Así vamos sacando la chamba. Y las multas que me llegan las pago. Ahí vamos como las pagamos. Exacto. Y en esta crisis de la anterior pandemia, que muchas empresas también se vieron afectadas, no tanto como las de ahorita, pero bastantes. Claro. Ahí empezamos a encontrar un nicho con los pequeños contribuyentes, con las pequeñas empresas, sobre todo familiares, de cambiar esa óptica y decirle, está bien que tengas a tu compadre, o el contador, o tu compadre el abogado, tu cuate de toda la vida, pero dame la oportunidad de demostrarte que el mundo fiscal no es para las empresotas, también las empresitas la necesitan. Te pongo un ejemplo, y con esos ejemplos muy humanos, muy directos de persona a persona, ya no de supercorporativo. Sí, de que todo el nivel te hablo al mismo eso sí, nos empezó a ayudar en muchas cosas y también entender que los grandes corporativos pues te decían, yo te hago una estructura de caja y tú entras a mi caja. Yo no pongo mi estructura, exactamente, no hago mi estructura como tú la necesitas. Y en este lado, la estructura la creamos con el cliente a ver qué necesitas, una caja, un triángulo, una botella, un cilindro, eso nos fue ayudando mucho. Entonces dirías que el desafío es, no me conocen, pero tu respuesta fue, hay adaptación. Sí, vamos adecuando al mercado. En ese momento, ¿qué problemas tenías en el día a día, por ejemplo? ¿Qué enfrentabas? Mira, yo creo que el problema más grande que se afronta cualquier emprendedor en esta situación cuando no tienes, como fue en mi caso, un respaldo familiar, económico, de decir, bueno, traigo atrás un banco. Sí, claro, una inversión brutal que me puede dar un año entero. Pues era el sobrevivir día a día, ¿no? Era el paga la renta de la oficina, paga el teléfono celular, la luz, tus gastos personales, etcétera. Y esa era mi lucha del diario, de tener que conseguir clientes, porque aparte en mi ramo, tú no cobras hasta que no ves finiquitado el trabajo. Más retador todavía. Mucho más difícil, a lo mejor cuando eran temas de una defensa fiscal, pues tú no cobras hasta que ganas. Hablando en términos de planeación, en términos de crecimiento, tú de hecho es donde más preparas y ayudas a un cliente. ¿Cuál es tu visión hacia adelante? Este legado que estás construyendo, esta empresa en expansión, pujante, en desarrollo, ¿qué sigue? ¿Qué es para ti el reto que viene en los años que siguen? Mira, yo creo que el reto es lograr que al 100% esta empresa funcione sin mí. En algún punto, aunque uno no lo quiera, tiene que optar esa decisión y decir, me hago a un lado, esto tiene que seguir, a lo mejor por edad, a lo mejor por algunas otras situaciones, nuevos proyectos y demás. Tienes otras actividades, eres un inversionista que va creciendo. Exactamente, tienes que tener esa visión de que esto debe de funcionar sin ti. Y yo creo que mi predicción, a mí me encantaría que este negocio, ojalá alguno de mis hijos quisiera continuar la carrera de abogacía, lo tomase y él fuera el director general de la empresa. Si no fuese así, el caso es que esto perdure y que toda la gente que hoy es parte del equipo tenga la seguridad de que lo va a seguir siendo y que de aquí van a seguir comiendo, de aquí van a seguir viviendo y se les va a dar la oportunidad a alguien de ser el nuevo presidente del despacho. Claro, esa sería una de las partes que me encantaría dejarlo. Muy bien. ¿Cuál sería el riesgo que tú ves en no pensar así para alguien que está emprendiendo, que se está quedando en esa etapa donde todo depende de él, donde es administrativo un tema, es más un poco, por ejemplo, de control? ¿Cuál es el riesgo de crecer sin planear, sin visualizar así para ti? Yo creo que es a la larga perder el control de todo. Crecer sin un control y sin una planeación, en 2 años, 3 años o 2 meses, 3 meses puedes llegar a perder el control absolutamente de todo y lo que te costó un trabajo en no nacer se puede venir abajo en 2 segundos. Yo creo que una correcta planeación, una correcta
dimensionalización de todo lo que quieres hacer y sobre todo, como tú bien decías, dónde te ves en tanto tiempo. Creo que eso es lo que te tiene que dar las bases fundamentales de hacer adecuadamente una planeación. Muy bien. Ahora un poco hemos hablado ya del dominio de ese destino que lleva el negocio, el dominio de tu servicio, el nivel de excelencia que le das a un cliente. Hablando un poco ahora en pesos y centavos, porque es algo que un emprendedor tiene que saber, ¿qué le dirías a un emprendedor que quiere crecer, pero cuidar bien la administración del negocio, cuidar el gasto, aguas con el ingreso, toma un poco y ahorra? ¿Qué le recomendarías en términos financieros para que el negocio perdure? Mira, yo creo que lo vital es que no piensen que es su caja fuerte, que no vean su... Que no la ordeñen, ¿no? Exacto, que no vean a la cuenta empresarial como su cuenta personal. O sea, yo creo que deben de... Sí, es muy válido que te ha costado. Claro. Y tienes que tener la cabeza muy fría y decir, a ver, la empresa hoy mantenerla me cuesta 10 pesos. Y en cuentas tengo 10 pesos. Pues esos son para la empresa. Yo claro. ya me quedé sin nada. Si la cuenta tiene 11, bueno, todavía de ese peso... Separarlo bien. Sí, separarlo y entender que si ordeñas mal la vaca, la vaca se va a espantar y va a dejar de dar leche. Correcto. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Al contrario, tienes que, como filosofía japonesa, le tienes que poner música y cantar, estarla apapachando. Y apapachando. Tiene que ser exactamente lo mismo en ese tema y sobre todo que entiendan que los gastos prioritarios de una empresa no es uno, es la empresa y el personal. Sí, dices algo muy importante porque normalmente el dueño pues no está acostumbrado a ser parte de una partida más. Y quiere tomar desde el ingreso, quiere estar ordeñando, como ya decíamos, el negocio, y quizás el negocio está perdiendo, ¿no? Y está entrando en una situación crítica, hay deudas, hay pasivos, y se va a pique. Sí. ¿Alguna vez te sentiste así? Sí. Uno de los muchos errores que cometimos a lo largo, porque no hemos dicho, no somos expertos en todo, fue eso, ¿no? Fue de repente el despacho empezó a crecer, gracias a Dios. Entonces había clientes, había ingresos, había todo iba como máquina perfecta. Y entonces fue yo ya la sufrí, yo ya me maté, ahora quiero gozar con mi trabajo. Me lo merezco. Me lo merezco. Y sí me lo merezco, pero me lo merecía un pedacito. Y yo agarré la cuchara completo. Y cuando me di cuenta que prácticamente me había acabado el pastel, fue prácticamente empezar otra vez de cero, y cierra la llave, y prioriza esto, y prioriza lo otro, y paga los pasivos, y paga el crédito, y paga esto. Y al final siempre va a haber años muy buenos y años muy malos. Los años buenos tienes que pensar que el siguiente va a ser el peor, y tienes que hacer una previsión económica y decir, pues todo esto no me lo gasto porque no sé cómo venga el próximo año. Claro. Yo creo que eso también nos ayudó mucho en entender la materia. Muy bien. ¿En qué momento te diste cuenta que podrías necesitar ayuda de alguien como un coach, como un asesor, un consultor? ¿Cuándo te diste cuenta que eso podría ayudarte y te podía impulsar? Cuando vi que el despacho venía a un ritmo de crecimiento y de repente ¡pum!, se estancó. Y yo no entendía el por qué, entonces yo seguía haciendo exactamente lo mismo. Se topó, yo seguía lo mismo, decía, si la fórmula ya me resultó, pues me tiene que seguir resultando. Claro. Y no, ahí fue la parte en la que, obviamente por recomendaciones me dijeron, oye, creo que tienes que poner una óptica diferente, que es cuando hacemos el approaching con un coach. Y es increíble cómo una parte desde fuera puede ver tantas cosas que tú desde adentro nunca viste. Una óptica externa. Una óptica externa, porque aparte son ojos frescos, son ojos que no están viciados con tu situación interna, y que son ojos entrenados para ayudarte, no son ojos entrenados para darte en la torre. Esa es la parte medular también. Muy bien, muy bien. Ahora, un poco en cuanto a lo que es el crecimiento y las etapas que has vivido, ¿hay alguna etapa que te ha dejado más aprendizaje? ¿Alguna etapa que sientes que fue medular, que fue la que más te hizo proyectar lo que venía en los años siguientes, de emprendedor, autoempleado, gerente, empresario, dueño? ¿Qué te aportó más en este camino? ¿Qué etapa disfrutaste más? Yo creo que la etapa que más disfruté, sin lugar a dudas, fue iniciar. Fue arrancar, porque todo es nuevo. Todo absolutamente es nuevo. Estás prácticamente. No sabes nada, todos los días aprendes algo nuevo. Pero yo me quedaría con esa parte que fue la que más me gustó en retrospectiva. La parte que más me hizo crecer con una sonrisa en la boca fue cuando comencé a delegar y la empresa, ¡pum!, solita empezó a andar. Y la parte que hoy me deja con el espíritu tranquilo y decir,
respiro y me puedo ir a mi cama sin problemas de la empresa más que los ordinarios, es cuando tuvimos un approaching con el coach y nos dijo, haz todo esto, sigue la receta del doctor y te tienes que tomar el medicamento del día 1 hasta el día 100 que yo, doctor, te estoy diciendo. Claro. Y cuando lo cumplimos los días al día 100, o sea, ahora la óptica es completamente diferente. Muy bien. Un último tema importante que quisiera también compartir es la capacidad de generar información, de conocer los números de tu negocio, de informarte reportes, indicadores. ¿Qué tanto eso dirías que es útil, que te ayuda? ¿A qué información consideras que un emprendedor debería apegarse más, cuidar más en un principio? Desde que te ayuda. Es tu base fundamental de conocimiento, porque si no sabes cómo están los números de tu empresa, es que realmente no conoces tu empresa. Si no sabes la productividad de tu gente, es que no conoces a tu gente. Si no sabes cosas de la empresa con números, como dicen los americanos, fact and numbers, no conoces la empresa y no puedes llevarla donde la quieres tener. Correcto. Sí, sobre todo esa etapa en la que como emprendedor estás captando clientes, estás recuperando quizás tu inversión inicial, no cobras hasta que terminas. Así es. Era tu esquema en ese momento. Era el esquema y era la prioridad 1, sacar los trabajos rápidos pero bien hechos, bien estructurados y poder cobrar para poder sobrevivir. Claro. Y conforme, gracias a Dios, las cosas se van dando de esa manera y vas creciendo un poquito más, pues ahora la necesidad se vuelve otra, se vuelve lo de antes de pagar rentas, esto, lo otro, más ahora si ya tienes trabajadores, pues paga la nómina, ¿no? Más ahora los impuestos. ¿Cómo administrabas tu día, por ejemplo? ¿A qué le dabas más tiempo? Porque al final el emprendedor así es, tiene que malabarear 5 pelotas en un tiempo. ¿Cómo escogías qué era primero y qué era después? Yo creo que el propio negocio, la propia dinámica te va diciendo, a tu poco entender, porque nadie nos enseña a hacer empresas. Así es. Te va diciendo, oye, ahora necesitas esto, ¿no? Ahora necesitas lo otro, sobre todo porque yo siempre he sido mucho de rutinas, entonces yo empezaba la oficina muy estructurado, y entonces dedicaba a estas horas de la mañana vas a revisar expedientes, estas horas para completarlos, esta hora para ir al juzgado, esta hora. Y en ese ínter, en lo que tú te pones tu horario idílicamente, pasan mil y un cosas que tú no tienes control sobre ellas. Que te habló un cliente y ya te distrajo 10 minutos, que te habló un nuevo cliente, gracias a Dios, y tiene otra cuestión, o una demanda, o un embargo, entonces tienes que salir por él. Pero va a pasar eso, de repente rebasaba la operación. Me rebasó muchísimo la operación, afortunadamente, porque caímos en una dinámica muy, muy buena de recomendaciones. De que los propios microempresarios decían, oye, este es un excelente abogado, tienes tú unos problemas que yo te lo recomiendo, háblale, búscale. Y me empezaron a buscar en una situación que a mi fortuna, yo creo que las autoridades tributarias se pusieron de acuerdo en un periodo determinado y a todos los fueron embargando, a todos les fueron llevando citatorios y documentación, entonces todo el mundo se aparicaba y me hablaba. Te necesitaban, ¿no? Y en algunos casos era algo muy fuerte, muy difícil de parar, muy extenso en tiempos, y en otros casos era de una plática con el autor y se arreglaba. Pero esos cambios de ritmo en el partido, de tu estructura diaria, es lo que te van diciendo. Y recuerdo correctamente bien, lo primero que empecé, dije, ahora sí necesito un asistente, una persona. Ahí empezaste a que esté en la oficina. Sí, que esté en la oficina de tiempo completo y que pueda recibir las llamadas de cuando yo me voy, que sí traigo un celular, pero a lo mejor estoy en el bar. No es el momento de tomar la llamada. Exactamente. Que esté ahí y que me diga, licenciado, entraron 20 llamadas, 18 son para cobrarle la tarjeta de crédito, lo que sea. Exactamente. Pero la vida del emprendedor, finalmente. Que me estuvieran informado sobre lo que estaba pasando, de lo que yo no tenía control. Yo creo que esa fue la primera decisión de decir, necesito empezar a tener control de lo que no puedo tener control. Muy bien. Ese es un punto muy importante porque es cuando te das cuenta que tus prioridades cambian, que tienes que empezar incluso a soltar algunas cosas que ya no tienes forma de controlar. ¿Qué dirías que ahí pasa? Construir un equipo, soltar cosas con la confianza necesaria, con una descripción de un puesto, con empezar a decirle a alguien, bueno, vas a hacer esto, pero ¿cómo sé que lo vas a hacer bien? ¿Cómo solucionabas esa parte? Muy difícil. Yo creo que le diste una de las partes angulares de lo que nos afrontamos todos los que iniciamos con la empresa, porque en manuales y en práctica se ve muy sencillo decir, necesito contratar un abogado fiscalista o necesito contratar un contador. En papel es muy fácil, pero ya que se adapten a tu forma de trabajar y que hagan las cosas como a ti te gustan, que te den los resultados que tú esperas, que prácticamente se conviertan en una extensión de ti. Excelente. Eso es lo más difícil y tienes que hacerlo seleccionando muy bien a la persona, y nunca va a haber una persona perfecta en la selección inicial,
pero esa persona que más se apega es la que tienes que agarrar, moldearla a tu forma, entrar en una empatía común de, bueno, tú eres así, yo soy asado, pero necesitamos llegar a punto medio, y es ahí cuando tú puedes decir, te empiezo a soltar, te empiezo a soltar, te empiezo a soltar, vamos sobre resultados, te empiezo a soltar, y afortunadamente no siempre resulta bien, pero resulta bien. Claro. ¿Qué herramientas usabas para estar seguro de que las cosas iban controlándose, haciéndote como te gustaban, como las ibas moldeando? ¿Qué tipo de cosas hacías para cuidar eso? Mira, hasta la fecha nos seguimos haciendo reuniones semanales con todo el personal, entonces era un poquito, será más fácil. Sí, platícanos eso de entrada, ¿cómo han crecido? ¿A dónde han llegado? Hemos llegado, pues empezamos con un microdespacho, yo creo como todos, estaba originalmente en la ciudad está en la ciudad de Puebla, pero originalmente en San José Vista Hermosa, un despachito chiquitito. A lo largo de estos 11 años nos hemos expandido en la República, tenemos presencia en más de 11 estados. Hoy somos un equipo de 54 personas, afortunadamente, entre hombres y mujeres, todos especialistas en sus ramos, que eso también es muy difícil encontrar, sobre todo porque ya tienes que buscar personas en otras entidades, ya no tienes el control directo tú de, puedo preguntar por ti en cualquier momento, saber si sabes o no. Ahora todo lo tienes que hacer a distancia. Y empezamos con esa dinámica de las reuniones semanales y a ver, ¿cómo te sientes? Sobre todo, vuelvo, insisto, la parte humana. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó tu trabajo? ¿Te gustó esta semana? ¿No te gustó? ¿Sentiste que los departamentos se interrelacionaron? ¿Sí? ¿No? ¿Falló? ¿Dónde falló? ¿Por qué falló? Y en ese quick pro de preguntas y respuestas humanas, empiezas a ver si la persona se está adaptando a tu forma de trabajo o si sigue definitivamente en su forma de trabajo, ¿no? Okay. Y es ahí donde ya empiezas a utilizar herramientas un poco más de, bueno, a ver, meto ahora al departamento de recursos humanos, si es que no hay empatía. Empieza a buscar el talento. Exactamente. Y si hay talento, gracias a Dios lo ha habido, explotarlo. Y es de, oye, a ver, esta respuesta que me acabas de dar, ni Obama la sabía, estaba increíble, y ahora me gustó tu enfoque, te voy a pagar un curso especializado en esto. Y tú te vas a encargar única y exclusivamente de este sector de clientes, ¿no? Y así lo vamos haciendo. Muy bien. Y eso me lleva un poco a profundizar en esta profesionalización, ¿no? Como emprendedor, autoempleado, empiezas a gerenciar un equipo cada vez más grande, 54 personas a nivel nacional, empiezas a expandirte, pero con control, llegas a un punto en el que eres dueño y líder y empresario. ¿Qué hay en ese tramo? Es decir, en el que ya te sales de la operación, en el que ya empiezas a dejar que el negocio funcione cada vez sin ti, más y más. En ese camino, ¿qué dirías que es clave para poder, en verdad, dejar de operar tanto el negocio? Yo creo que saber delegar la función específica a la persona adecuada, yo creo que esa fue la clave que a mí me sirvió para detonar el crecimiento de la empresa. La delegación en tiempo, en forma, a las personas adecuadas es de las mejores herramientas que puedes tener. Profesionalizar a cada persona en su ramo. Y tú también profesionalizarte en algo, porque cuando yo arranco, pues yo era el abogado, el contador, el que cobraba, el que facturaba, el que iba al banco, el que el todólogo. El todólogo, ¿no? Y hoy como entidad tenemos un departamento de cobranza, un departamento de contabilidad, un departamento de jurídico, un departamento de seguimiento, un departamento de planeación. Entonces ya tienes los departamentos, entonces tú puedes optar y decir, a mí lo que me encanta, lo que me fascina es hablar con mis clientes, crearles estrategias, ver que estén bien, que estén en una estructura humana, y en eso me he especializado. Cada vez un rol más estratégico, más de visualizar el negocio, el rumbo, y eso me lleva un poco también a tu planeación. Y pasándolo un poco en términos de etapas, las etapas que has vivido, estas etapas que nos compartes, ¿qué hay en la información del negocio? ¿Qué hay en los reportes, en los números? Digo, sin caer en esa información que a veces un emprendedor no podría ni generar, pero ¿qué dirías que es importante hacer en esa generación de información, de reportes, de números? ¿A dónde hay que poner más atención? ¿A dónde estar atento? Yo creo que sí tienes que tener una autocrítica, un autoconocimiento de toda tu empresa y pedir todos los datos, ¿no? Bancarios, cómo estás un mes contra otro, claro. En personal, cómo está tu nómina contra otra, en materia de productividad de tu gente, cómo estuvo el mes pasado contra este. Creo que tienes que medir parámetros muy próximos, meses anteriores contra meses actuales, y también parámetros muy largos, años anteriores contra años actuales. ¿Por qué? Porque entonces vas a entender tu dinámica de crecimiento, que tú a veces piensas, voy creciendo,
Y irte comparando, ¿no? Irte comparando tú mismo. Porque el otro día hablaba con un amigo y le decía, tuve a principios de años un cliente muy bueno, que la utilidad nos dejaba impresionante en materia económica. Muy bien. Y de repente se fue. Pero llegaron otros 3 clientes chiquititos que no llenan ni la 10ª parte de él. Claro, es un boquete de cierta manera. Exactamente. En materia de clientes yo crecí. Tengo 2 más. Si considero el que se fue con en términos económicos. No. Entonces, necesitas saber eso. No porque tengas muchos clientes. El 80-20 famoso. Exactamente. Entender dónde está. Es entender dónde está y cómo vas a hacer para mantenerlo. Esa es otra parte, ¿no? Y cómo, insisto, cómo ordeñas a la vaca, así con el 80%. Muy bien. Eso me lleva un poco a profundizar ahí en términos de cuidado y retención de clientes, que cuesta mucho trabajo traer un cliente, sin duda. Incluso si monetizáramos lo que cuesta traer un cliente, es mucho dinero, recursos, tiempo, gente. Y ahora un poco la vida de un cliente, ¿cómo retienes a un cliente? ¿Qué le dirías a un emprendedor para que esos 3 clientes que ya le costó sangre, sudor y lágrimas ganarse, que los está cuidando, que los mantiene, ¿cómo hacer para que no se vayan? ¿Cómo mantenerlos cerca? ¿Cómo proteger a su cartera de clientes? ¿Qué dirás? Yo creo que no importa el tamaño del cliente, si es micro, mini, microscópico o magno. Yo creo que tienes que aprender a tratarlos por igual, darles la misma importancia, quererlos, mimarlos, apapacharlos, estar pendientes de él, porque una cosa es que tú creas que todo va en orden porque tienes el expediente en tiempo, llevas las respuestas, llevas el caso magnífico, vas ganando todo, y otra cosa es que tu cliente te quiera escuchar y quiera sentarte contigo y decir, a ver, cuéntamelo tú en tus palabras, no me mandes un reporte, no me mandes un correo, cuéntamelo, ¿no? Y ya después del cuéntamelo, otra cosa que a mí me ha resultado mucho es, dejemos 5 minutos el negocio y vamos a ser humanos, vuelvo a ese punto, vamos a ser, si no amigos, humanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la empresa? ¿En qué otra cosa se cercanía, la comunicación, la apertura? Sí, y sobre todo una vez que tienes la apertura con el cliente a lo mejor te contrató por un detalle, pero tú en tu abanico de servicios tienes otros 5 que él no lo sabe. Claro. Y ese lado humano te puede dar ese approach mucho más sencillo que uno empresarial. Decir, oye, pues fíjate que también te puedo auxiliar con esto y esto y esto. Si necesitas esto, tengo una alianza con otra empresa. Tras. Y entonces haces un cliente mucho más feliz y mucho más cautivo contigo, que va a llevar una repercusión innegable. Claro. Te va a recomendar. Exacto. Sí, dices algo muy importante, cómo estar manteniendo ese saldo emocional del cliente al mejor nivel, la satisfacción. Obviamente tienes encuestas de satisfacción, preguntas, consultas, y tener esa apertura yo creo que es muy, muy importante. Pues bueno, prácticamente ha sido una plática muy, muy valiosa, bastante... sobre todo enfocada. Te agradezco muchísimo tu participación, una carrera exitosa, un ejemplo a seguir, y yo quiero invitar a todos a que estén pendientes, a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén atentos a esta serie de entrevistas que tendremos mensualmente, donde daremos este tipo de tips, experiencias, recomendaciones. Qué mejor que hablar con alguien que ha cruzado ese camino, que ha sido un maratonista más que un corredor de 100 metros planos, que ha aguantado el camino y a pesar de todo lo que ya compartíamos, y sobre todo cosas comunes que se viven en la vida de un empresario, de un padre de familia, de una persona que nos abre las puertas para escuchar su vida, su negocio, su trayectoria, y que seguramente serán de mucho valor para quienes nos escuchen, y aprendizaje en nuestros programas que ya iremos compartiendo con ustedes. Mucho valor de este tipo, muchos consejos y estrategias dentro de lo que hacemos para ayudar a los dueños de negocio. Joan, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Tienes una agenda muy, muy apretada y con más razón nos agradecemos. Gracias por tu tiempo, por tu apertura. Seguimos en contacto. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias.